tratar de destinar esa inversión a 3 plazos distintos. Uno que sería a mediano plazo, pues a partir de 3, 5 años, más o menos ese es el mediano plazo. Y otro destinado a largo plazo. Tu yo del futuro está esperando que vivas bien y que vivas tranquilo y que vivas contento. Entonces, ¿por qué no ir creando una estrategia para que tu yo del futuro esté mejor que hoy? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Acción, la guía para administrar tu dinero. Estamos en el episodio número 49, donde tenemos a Ana Cecilia Cervoni. Ella es coach de finanzas, quien nos va a hablar acerca de cómo cerrar el año de una manera mucho más eficiente para poder tener metas claras de cara al 2026. Así que, por favor, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Ana, pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Ana, pues un tema muy interesante y creo que obligado al final del año, que es esta evaluación, ¿no? O sea, ¿cómo terminamos el año? ¿Nos endeudamos o no? ¿Qué tanto invertimos? ¿Qué tanto ahorramos? Y sobre todo un poco para hacer ese balance y ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar para el siguiente año. Y no sé si tú has visto, Ana, que en redes sociales de repente hay gente que hace sus retos de ahorro, ¿no? Sí, cómo no. Y cómo al terminar el año, pues dicen, ya tienen 100,000 pesos, algo así, para poder, pues ya sea pagar deudas o invertir, etcétera. Y cómo nos damos cuenta que ese pequeño gesto, que a lo mejor 10 pesos diarios los vas metiendo a la alcancía, pues terminan en realmente marcar una diferencia en tus finanzas, ¿no? Entonces, sí, totalmente. fíjate. Es un poquito eso, ¿no? Me gustaría comenzar, Ana, porque nos pudieras platicar un poco acerca de esos aspectos que nos ayudan a nosotros a identificar, pues, qué tan bien o qué tan mal terminamos el año en nuestras finanzas. Sí, claro que sí. De hecho, tengo un ejemplo de una clienta Ajá. que justo me decía, es que, ¿cómo sé si me fue bien en el año o no? O sea, la verdad no sé si me fue bien. O no hacemos ese ejercicio, ¿no? Se sentía como un poquito, siento que estoy hecho un desastre en mis finanzas, ¿ok? Entonces le dije, a ver, pues vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, lo primero que les recomendaría es ver, a ver, si tienes deudas, ¿cómo empezaste las deudas? ¿Qué cantidad de deudas tenías en enero? ¿Y qué cantidad de deuda tienes en diciembre? Ok. A ver, Wow. vamos a medir. Ahí ya empezamos mal. ¿Quién sabe? O bien, ¿no? O bien. ¿Quién sabe? El segundo punto es, ¿cómo están mis ahorros? ¿Qué tanto pude ahorrar? Yo no estoy peleada con ahorrar pequeños montos, como tú decías, estos retos, ¿no? Sí. Puedes estar ahorrando 10 pesos al día, 5 pesos, 1 peso, no me importa el monto. Lo importante es que seas constante, ¿no? Eso es lo más importante, la constancia y la paciencia. En el tema de finanzas y ahorro, constancia y paciencia son lo primordial. Entonces, no estoy peleada con ningún monto. Yo no te estoy pidiendo que ahorres 5,000 pesos, 10,000 pesos. Sí. Ahorra lo que tú puedas. Si puedes 10 pesos, 10 pesos. 100 pesos, 100 pesos. Pero lo importante es que, entonces, ahorita que está terminando el año, a ver, haz un análisis. ¿Qué tanto lograste ahorrar en el año? Ok. ¿Qué tanto tienes hoy en tu cuenta ahorrado? Ujú. Y sobre eso, ve evaluando, a ver, cómo estuve el año pasado, cómo empecé y cómo termino. Ok. Ese es un segundo indicador de cómo me fue en el año. Un tercer indicador es mis ingresos. Subieron, bajaron, tengo más ingresos, tengo otras fuentes de ingreso, o tengo solo una. Sí, la misma del año. La misma del año y sigo en el mismo sueldo, ¿no? Ok. O ya logré sumar una fuente de ingreso. A veces creemos que sumar fuentes de ingreso puede ser muy complicado porque tengo que poner un negocio o tengo que comprar un inmueble y ponerlo en renta porque nos vemos como esos puntos de ingreso, ¿no? Que decimos, queremos recibir una gran cantidad, pero no necesariamente. Si tú pones tu dinero a invertir, puedes estar recibiendo también un ingreso cada mes. Claro. Sí, y no es como que implica un esfuerzo tuyo de deja de hacer tu chamba por estar haciendo otra cosa para generar ingreso, ¿no? Exacto. Entonces, aquí sería plantearnos, a ver, estoy buscando nuevas fuentes de ingreso. En el año tengo una nueva fuente de ingreso o me quedé con la misma y voy con el mismo sueldo, ¿no? Ok. Entonces, sería la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, ¿cómo estoy manejando mis gastos? Ok. ¿Los tengo registrados o no?
Uy. Uy, Sí, ese es el talón de Aquiles de muchos, sí. ¿no? Como que siempre, pues vamos viviendo la vida y Ah, sí, gastando claro. como Dios Ni nos da a tengo vida de entender y mañana. como se nos presenta la vida. Sí, Pero si no hacemos un registro de los gastos, difícilmente nos vamos a dar cuenta en qué se nos está yendo el dinero, esos gastos hormiga famosos, claro. ¿no? Que cuáles son los típicos del cafecito en la mañana, la ida al Oxxo, al Seven, ¿no? Al súper, Sí. las golosinas, las papitas, ¿no? Claro, Todos esos suscripciones. suscripciones que no usas y yo tengo clientes que me dicen es que hasta que me metí a ver mi cuenta o a ver en qué estaba gastando, me di cuenta que estoy gastando en cosas que ni siquiera utilizo, suscripciones que ni Que siquiera, no sabía, ¿no? ujú, que no sabía. Fíjate. Entonces, pues es importante que te hagas esa evaluación al final del año de decir, a ver, ¿cómo están tus gastos el día de hoy? Si los estás registrando o no, y si ubicas qué tipo de gastos estás teniendo y cuáles podrías eliminar o cuáles podrías disminuir. Wow, no, pues empezamos fuerte ya con estos 4 puntos, Ana, porque es un poco de ver en general, okey, cómo están mis hábitos, pero también cómo están el tema de los gastos que estoy teniendo, porque creo que eso es lo que nos termina de afectarnos. Exacto. Okey, y ahora justo, pues, evidentemente en el año hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, porque es importante tomar en cuenta o reconocer ambas, ¿no? Porque a veces uno, la verdad es que terminamos el año y decimos: "No inventes, terminé con un buen de deudas", ¿no? A lo mejor no hacemos ese balance tan puntual, pero sí decimos: "Ya me endeudé de más, ¿y cómo le voy a hacer el siguiente año?". O sea, porque es importante tener estos 2 aspectos, pues, en consideración. Sí, fíjate que hay una clienta, me acuerdo muy bien de ella, porque llegó conmigo así súper frustrada. Me decía, es que Okey. otra vez, otro año que se va y yo no logré ahorrar Okey. nada, Uf, sí, ¿no? no, y Y la estaba, sí, la culpa y estaba súper triste, porque la verdad, o sea, ya sabes, pues siempre que te fijas objetivos, pues obviamente esos objetivos tienes la intención de cumplirlos, ¿no? claro. Y cuando llegue el final del año y te des cuenta que no, pues obviamente sí es frustrante. Pero ahí lo padre que nos dimos cuenta fue que al momento de analizar, a ver, le dije, a ver, ¿qué hiciste en el año? A ver, ¿qué tanto pasó? Vamos a hacer un análisis, vamos a revisar. Y pues justo nos dimos cuenta de que sí, igual no ahorró, pero hizo cambios o ajustes en sus finanzas. Por ejemplo, ¿qué hizo? Bajó una app de gastos Ujú. y empezó a registrar todos sus gastos. Guau. Ujú. Otra cosa que hizo justo fue eliminar unas suscripciones que ni siquiera Pensaba. utilizaba, ¿no? Entonces le dije, bueno, ahora dime qué cosas hiciste bien de esto, ¿no? Y justo nos dimos cuenta de esas dos, ¿no? Que se dio cuenta, pues claro, sí, efectivamente no logré ahorrar, pero estoy haciendo un cambio que eso me va a llevar en algún momento a sí generar ese ahorro. Entonces, sí, a veces nos frustramos mucho porque no estamos llegando al objetivo, pero no vemos los pequeños pasos que hemos dado para lograr ese objetivo. Entonces, pues ahí yo siempre les digo, pues, reconócete que estás dando pasos, que estás avanzando y que estás, aunque no lograste ese objetivo que querías, diste un paso que te va a guiar o te va a llevar a esa meta, ¿no? Entonces, poco a Claro. poco podremos lograrlo. Sí, y qué importante, ¿no? Porque además es como todos nosotros, pues, durante el año pasan infinidad de circunstancias, que ya nos enfermamos, que se descompuso el coche, etcétera, ¿no? Pero justamente cuando empiezas a tomar en cuenta esos factores, dices: "Okey, bueno, no estoy tan mal", o sea, tuve estos imprevistos y por eso es ahí la importancia de llevar ese control, como bien dices, para que también con el fondo de emergencia que logremos crear, pues, bueno, podamos salir mejor librados de esas situaciones, ¿no? Exacto. Y Ana, justamente, pues ahora que se viene fin de año, pues hay muchos compromisos sociales, que las fiestas decembrinas, etcétera, y pues se viene nuestro aguinaldo, nos encanta gastar al por mayor. ¿Cómo podemos, o sea, digo, que nos puedas compartir como esos consejos, esos tips de poder balancear esta disciplina financiera con pues todas las fiestas que se nos vienen? Yo sé que diciembre es un mes complicado porque efectivamente se vienen muchos gastos y muchos eventos y todo esto, pero yo soy consciente y soy creyente más bien de que con planificación todo se puede lograr, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría, número uno, sería hacer un presupuesto. A ver, Okey, ¿cuánto me quiero gastar en regalos? okey.
¿no? Si voy a dar regalos, número 1, si voy a dar regalos, ¿cuánto me quiero gastar? Porque también algo que se los he dicho mucho es, no siempre tienes que dar regalos. A ver, si tu situación económica ahorita no está para dar regalos, a ver, busca opciones que no sea un gasto para ti, que sea algo que tú puedas hacer, no sé, una Claro. cartita, una obra de arte, Sí, un detalle, ¿no? Al final de los Sí, es lo que ¿no? importa, exactamente. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Si sí quieres dar regalo, bueno, fíjate un presupuesto. ¿Cuánto? Por cada persona, si es que quieres dividirlo por cada persona, o si quieres decir, pues en diciembre, en regalos en general, no me voy a gastar más de esta cantidad. Y apártala. Ujú. ¿Y tiene que ser un porcentaje de lo que ganó? Puede ser un porcentaje o puede ser una cantidad fija, dependiendo cuánto recibas. Ahora, puedes aprovechar también quien recibe el aguinaldo, pues aprovechar ese aguinaldo para fijar ese presupuesto, Ya. ¿no? Sí, claro. Ahora, yo siempre recomiendo, bueno, de ese aguinaldo, destina una pequeña parte al ahorro y el resto ya te la destinas a tus regalos o a lo que tú quieras. Claro. Entonces, un presupuesto para regalos. Y te diría otro presupuesto también para todos los eventos, cenas navideñas, comidas, posadas, todo esto, Claro. que también es un gasto importante. Entonces, divide un poquito, a ver, cuánto podría ser a regalos y qué tanto actividad social tienes, qué tantos compromisos sociales tienes, y destina también una parte. Y si ves que ya estás a, no sé, casi mediados de diciembre y ya vas casi a punto de acabarte ese presupuesto, pues empieza a limitar un poquito esas salidas sociales, esos eventos sociales, para que no llegues a endeudarte o a gastarte todo ese presupuesto que tenías destinado. Ok, qué interesante eso, ¿no? Porque al final nosotros decimos, pues me destino, no sé, 3,000 pesos y de repente ya, sin darte cuenta, te gastaste más. 5,000, sí, o viene otra posada y pues Y ya eso, que no la considerabas y ya se te fue ahí otro dinero importante, ¿no? ok, Entonces eso sería, obviamente, claro, dentro de la compra de regalos, por ejemplo, pues obviamente si tú lo empiezas a ver desde ahorita o aprovechar, por ejemplo, el Buen Fin, que ya, de noviembre, sí. pues obviamente también puedes aprovechar ese momento para comprar las cosas o los regalos que pues te puedan salir un poquito más económicos. Claro, en ofertas, ¿no? Al final. Exactamente, sí. Ok, muy importante, ¿no? Porque sí, o sea, la verdad, Ana, no tenemos control. No Ya tenemos sé. control. Y el tarjetazo es tan fácil, ahí lo tenemos Ahí también iba a decir, disponible. pues tratar de guardar la tarjeta de crédito en estas etapas, Sí. en este momento de vida, ¿no? Del año, porque justamente nos pasa eso. No tenemos a veces mucho ese control o esa fuerza de voluntad, ¿no? Para no gastar. Y tenemos la facilidad de la tarjeta de crédito y ahí es cuando empezamos con la cuesta de enero, ¿no? Porque ya tenemos que pagar la tarjeta de crédito que se nos fue hasta el cielo, deudas y No, uy, no, porque aparte las famosísimas promociones que son muy tentadoras de compra ahora y paga en febrero y dices, wow, yo lo tomo, pero cuando llega esa fecha es como, ¿en qué momento voy a dar 10,000 pesos para no generar intereses? ¿cómo lo voy a hacer? Pues casi que lo que gano de sueldo lo voy a Lo tener que voy a pagar en mi pagar, tarjeta, ¿no? Y sí. pues no se trata de eso. Uy, no, vamos a tener que congelar nuestra tarjeta en un rincón, por ahí la vamos a esconder para evitar eso, porque sí, de repente es complicado y sobre todo aquellos que a lo mejor no tenemos ese hábito de llevar ese control, pues menos lo vamos a tener para limitarnos en gastos. Exacto. Pues, imagínate. Sí. Ok. Y justamente aquellos, ¿no? Como hablando de la tarjeta, aquellos que ya tienen deudas y tienen ya sus compromisos financieros y pues se vienen estas fechas, ¿cómo poder manejar las finanzas con ellos? ¿Cómo manejar la deuda? Bueno, claro, creo que la deuda va más allá de lo económico, ¿no? Ok. Creo A que ver, ¿cómo? también es algo emocional. Cuando tú estás en deuda, pues traes una carga emocional, aunque no la veas físicamente, Ok. pero eso te impide tomar mejores decisiones financieras. Entonces, para evitar esa carga emocional, tienes que diseñar un plan Ok. de eliminación de deudas, ¿no? Ah, Entonces, lo primero sería justo decir, estoy listo para eliminar esas deudas. O sea, es como los alcohólicos, ¿no? Aceptar que estoy en deuda, ¿no? Y entonces poner un alto y decir, tengo que hacer algo para resolverlo.
Ujú. Ay, y creo que es el paso más difícil, ¿no? O sea, porque es de que, llevas ya un determinado tiempo con esos hábitos y que de repente pongas el alto por tu cuenta es un poco complejo. Bueno, de repente puede parecer difícil, ¿cierto? Pero Sí. cuando uno ya, pues, se decide, me imagino es En el momento en el que te decides es cuando empiezan a resolverse las cosas, ¿no? Ahora, claro, no es magia, ¿no? No es porque ya diga, ay, sí, ya, llega el momento, hoy es el día en el que voy a dejar de gastar y voy a eliminar mis deudas y mágicamente se van a eliminar. No, obviamente, como te digo, hay que hacer un plan. Y lo ideal es, si vuelvo a tocar el tema del aguinaldo, ¿no? Puedes aprovechar el aguinaldo, si lo recibes, pues para eliminar o para pagar esa deuda más grande que tengas. Entonces, en vez de gastar ese dinero para tus regalos y para todas las compras navideñas, pues destina ese aguinaldo a disminuir esa deuda o a eliminarla. okey. Ahora, ¿qué pasa si tengo muchas o no me alcanza para liquidar esa deuda, ¿no? Con el aguinaldo o ni siquiera o no recibo el aguinaldo? Bueno, entonces, si tienes varias deudas, enlista las deudas que tienes en orden de la menor a la mayor. Okey, las deudas más pequeñitas hasta las que debo muchísimo, ¿no? Exacto. Okey. ¿Por qué así? Porque de esa forma también emocionalmente, tú en el momento en el que eliminas la deuda más pequeña, vas a sentir que una piedrita se fue de tu espalda. Qué respiro. Emocionalmente, Guau. exactamente. Entonces, muchas veces queremos eliminar la deuda más alta primero y tenemos otras 5 adicionales, ¿no? Y seguimos sintiendo la misma carga, aunque estemos disminuyendo esa deuda más grande. Pero si nosotros eliminamos primero la deuda más pequeña, sí, te aseguro, y lo tengo comprobado con clientes, Ajá. que esa carga emocional se disminuye. Guau, Entonces, sí. sí, lo ideal sería, enlista todas esas deudas. Ve cuál es la tasa de interés que te está cobrando esa deuda, ¿no? Si es que es, o sea, si es una tarjeta y te está cobrando una tasa, porque tengo clientes que igual, ay, me prestó mi mamá y le estoy pagando. Bueno, Okey. te diría esa, si no te genera una tasa de interés, pues igual y esa no es tan prioritaria porque no la está aumentando tu Bueno, que deuda. por allá las mamás se van a quejar, van a Sí, decir: sí, "No, sí, págame". exacto. Claro, pero que te genera interés, ¿no? Y te afecta ya en automático. Sí, lo ideal es eliminar esas primero, Okey, ¿no? O sea, las pequeñas y luego fijarte cuáles tienen la tasa más alta, okey. para que entonces también, pues, puedas disponer de más flujo de efectivo. O sea, al momento de que tú eliminas la tasa más alta, pues tienes más capital para poder liquidar el resto de las deudas. Okey, guau. No, y aparte sí creo que eso es lo mejor, porque encima y con los compromisos que se vienen, pues ya uno empieza a priorizar oye, primero cumple con los compromisos que ya tenías pactados de alguna forma, Exacto. y ahora sí ve en qué puedes a lo mejor ya, pues, gastar en ciertas cosas, ¿no? Regalo O no o gastar, como no, te claro, decía o también, no. o sea, se vale Exacto. si estás en una situación complicada decir, pues ahorita no voy a gastar, este año no voy a comprarles regalos, este año no va a haber regalos de Navidad, Sí, o sí. va a haber regalos de Navidad, ¿sabes qué? Algo que funciona mucho en las familias incluso, o de repente cuando tienes estas reuniones con amigos y que Ujú, se dan regalos, ujú. eh, muchas veces puede funcionar el solo comprar un regalo y entonces dárselo entre todos. Ah, ya, sí lo he visto. O los temáticos, ¿no? Como de También, sí, los calcetines, ajá, los claro, sí. gorritos o las playeras o sí, los suéteres, ¿no? Sí, eso ayuda mucho porque de esa forma, pues si estás gastando solo un regalo y todos recibieron un regalo. Entonces toda la familia recibió un regalo, pero solo gastaste en uno. En vez de comprarle a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, ¿no? Uy, sí. Eh, compras uno y entre todos van a Claro. recibir un regalo. Qué interesante, ¿no? Igual hacer esas dinámicas, creo que entre familias se pueden ir creando para favorecer nuestras finanzas y no terminar tan, pues, tan gastados, ¿no? Exacto. Okey. Sí. Y ahora, justamente hablando de, pues, este tema, ¿no? Ya que pasamos la deuda o un poquito empezamos a analizar la deuda, ¿cómo podemos, pues, destinar un porcentaje para el tema de inversión, para el tema de ahorro? ¿Hay algún porcentaje que recomiendas? ¿Cómo podemos hacer ese ejercicio para nuestras finanzas? Sí, hay una regla que se llama 50-30-20. No sé si la has Okey. escuchado. Creo que sí, pero no sé muy bien cómo funciona, mejor cuenta. Obviamente, digo, puede sonar muy estricta, pero sirve de manera general, ¿no? Okey.
50, 30, 20. Significa 50% de tus ingresos destinarlo a los gastos fijos, todos los gastos fijos. ¿Qué son gastos fijos? Pues el pago de tu renta, transporte, comida. O sea, son gastos que no puedes eliminar. Ya, claro. 30% a los gastos variables. Ok. Por ejemplo, ahí sí, pues las salidas sociales, entretenimiento, el cine, como que esos gastos que no son tan frecuentes, que no son ¿Ropa? tan importantes, ropa también. Ok. Ujú. Ok. Y un 20% a el ahorro y la inversión. Ujú. El 20%. El 20%. Ok. Hay algunos que pues, se van a un 10% de ahorro, inversión y el resto pues, entre lo demás, ¿no? Te digo, puede sonar muy estricta, pero ya también depende de cada quien, ¿no? Yo tengo clientes que me dicen, es que no, yo no puedo ahorrar el 20, yo solo puedo el 10. Y como te decía al principio, no me importa. No me Sí. importa que sea el 10, no me importa que sean 10 pesos, no me importa. Lo importante es que lo hagas y que realmente si te estás comprometiendo a ahorrar 10 pesos diarios, 10 pesos semanales, lo que sea, es que lo cumplas. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Sí, esta regla nos ayuda como un poquito a saber cómo debería de yo estar destinando mis ingresos a los gastos que tengo, ¿no? Y a poder sí destinar una parte al ahorro y a la inversión. Ya. Fíjate, y aparte, porque puede ser un poco complicado que de repente tú dices, bueno, o sea, de 10,000 pesos que gano, solo tengo que tomar en cuenta que gano 8,000, porque esos 2,000 pues van a ser para el ahorro y la inversión, ¿no? Y a veces, o no sé, seguramente con varios se da el caso de que pues llega la quincena, les depositan y no tienen estos apartados, ¿no? Simplemente así lo dejan y creo que con esto también se pierde la visibilidad, ¿no? De decir, a lo mejor yo no estoy gastando, pero tampoco es que esté separando cierta cantidad para el ahorro o la inversión, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Creo que también si tú visualmente te ayudas a esconder como ese 20, ese 10% de ahorro inversión o a tenerlo en un instrumento que no te lo puedas gastar, pues obviamente va a ayudar a que realmente sí te fijes en que tienes solo 8,000 pesos, ¿no? Claro, Desde tus exacto. 10,000 pesos. Ok. Entonces, sí ayuda visualmente a también tú ajustarte solita el cinturón. Ya. Porque estás viendo que tu cuenta se va reduciendo y que solo te quedan 1,000 pesos y ya es fin de quincena, ¿no? Entonces sabes que pues, solo 1,000 pesos y a ver Y cómo le así, haces, claro. ¿no? Ok, qué interesante. Ana, justo hablando, mencionabas el tema de la inversión, ahora que pues va a iniciar el 2026 un poco, ¿pudieras compartirnos aquellas herramientas o consejos, sobre todo para poder invertir el siguiente año? Ahorita pues ya nos diste un pequeño jalón de orejas, dijiste, a ver, pon en orden tus finanzas, tus gastos, y es un poco, bueno, ahora el siguiente año. ¿Hay alguna herramienta por ahí que visualices que pudiéramos empezar a ahorrar, perdón, a invertir, sobre todo el tema de la inversión, sí o sí? Sí, sí, y yo aquí le recomendaría, en la medida de lo posible, obviamente, tratar de destinar esa inversión a 3 plazos distintos, ¿no? Plazo uno, que sería un plazo que fuera líquido, es decir, disponible en cualquier momento. Ok, O sea, que sí estuviera trabajándose el dinero, pero que lo puedas tener disponible en cualquier momento. Ujú. Ahorita te cuento los instrumentos, pero quiero que primero pensemos en dividir esa inversión en 3 plazos. Un plazo como sería el corto plazo, que sería ese disponible. Uno que sería a mediano plazo, ya para objetivos quizá a mediano plazo en temas de finanzas es pues a partir de 3, 5 años, más o menos ese es el mediano plazo. Y otro destinado a largo plazo. Ya estamos hablando largo plazo en tema de finanzas, más de 10 años o más de 8, 10 años, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los instrumentos también están creados de forma que si tú los dejas más tiempo trabajándose, pues puedes tener un mayor rendimiento o una mejor rentabilidad. Ujú. ok, Entonces, hay instrumentos que funcionan a corto plazo mejor y hay otros que funcionan mejor a largo plazo. Ujú. Si tú aprovechas esos diferentes instrumentos que hay en el mercado, que ahorita los podemos platicar, vas a poder como ir atacando diferentes momentos de vida
hacia o sea, pensando en tu yo del futuro, ¿no? Ok. Muchas veces creo que está mucho la cultura ahorita del YOLO, ¿no? Claro, así No sabemos si vemos exacto, vive el presente. Pero yo les digo, pues también tu yo del futuro está esperando que vivas bien y que vivas tranquilo y que vivas contento. Entonces, ¿por qué no ir creando una estrategia para que tu yo del futuro esté mejor que hoy? Ujú. Ok. Entonces, por eso es importante también ir destinando esas inversiones a mediano y a largo plazo. Ahora, en corto plazo, ¿qué instrumentos consideraría que podríamos estar aplicando? Pues bueno, número uno, el más seguro hoy en día es CETES. Ok. No lo tengo, no lo puedo dejar de mencionar, aunque ya ha bajado su rendimiento, pues estamos ahorita teniendo rendimientos de un 7% cuando hace un pequeño tiempo estábamos en un 11%, ¿no? Entonces ahorita ya está en 7% de rendimiento anual. Sí, está bajito, pero aún así es un dinero que tú puedes tener disponible en cualquier momento. Ujú. Ok. CETES es una opción. Otra opción que recomiendo a corto plazo, por ejemplo, es Open Bank. Open Bank te está dando un 10% de rendimiento, que es un aso fijo, ¿no? Ok. Entonces, 10% de rendimiento anual en donde tú puedes tener ese dinero disponible en cualquier momento. Ok. Ujú. Ya a mediano plazo, pues ya te recomendaría ETFs o acciones, ¿no? Ya. ETFs son Exchange Trade Funds, dicho en español, o sea, fondos de inversión, Ajá. básicamente, ¿no? Ok. Que ya como que engloban ciertos activos financieros o ciertas empresas también, en donde pues el riesgo se diversifica un poquito más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, si tú compras una acción, por ejemplo, de Apple y mañana le va mal, pues ya perdiste. Pero si compraste 500 acciones de 500 distintas empresas, y ese es un ETF, ¿no? Que engloba esas 500 empresas, pues entonces el riesgo de que pueda disminuir o perder, pues es menor. Ok. Entonces, estos ETFs engloban ciertos activos financieros, ¿no? Está el más famoso, se llama Standard & Poor's 500, que engloban las 500 mejores empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos instrumentos son buenos ya para el mediano plazo, no para el corto. ¿Por qué? Porque puede ser de repente muy volátil, ¿no? El ETF pues puede subir de hoy a mañana, pero 3 días puede bajar otra vez, ¿no? Y si tú estabas esperando sacar tu dinero en 3 días, pues No. no te conviene Olvídalo. porque ya le perdiste, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, esos instrumentos para el mediano plazo, pues es muy buena herramienta, ¿no? Y ya para el largo plazo, pues yo te diría ya un plan de retiro. Un plan de retiro que también puede contemplar estos instrumentos como los ETFs o las acciones, o incluso el oro, por ejemplo, invertir en oro, em, pero que también puedes tener una ganancia en tu declaración anual, porque el PPR, por ejemplo, es deducible de impuestos. Ok. Entonces, si hoy tú estás teniendo un saldo en contra al momento de presentar tu declaración anual y tienes que pagar impuestos, pues te recomendaría sí o sí considerar un PPR porque te puede ayudar a disminuir ese pago de impuestos y tener no que pagar al SAT, sino que el SAT te devuelva una cantidad. Wow. Plan personal de retiro justo a largo plazo. Sí, interesante. Oye, y sobre todo estas opciones, ¿no? Muchas gracias, Ana, porque sí nos dan esa visión un poco de, a ver, bueno, recomiendo estas tres y sobre todo es que nosotros empecemos a planear, pues, a futuro, ¿no? Qué importante es eso. Muchas gracias, Ana. Estuvo Con súper mucho gusto, interesante Karen. esto que me compartes y para toda la gente. Aquí en el podcast tenemos una sección que se llama el hack de nuestro experto, sobre todo para que nos puedas compartir algún hack que a ti te sirvió para cambiar la forma en que administras tu dinero. Nos han compartido varios muy interesantes. No sé si tú tienes alguno que te ayudó a impulsar tus finanzas o que en ese momento dijiste, con mis finanzas mejoraron, ¿no? Pues yo te diría que el más básico, la verdad es que no nos tenemos que ir así a viajar, ¿no? Para pensar cuál es la mejor, pero yo te diría que lo más básico es registrar tus gastos. Ok. Eso es para mí lo básico. Si no lo estás haciendo, de verdad es ideal que lo hagas porque en ese momento te das cuenta en qué se está yendo tu dinero. Acuérdate que hay una frase que dice, lo que no se mide
no se puede mejorar. Entonces, si tú no mides en qué estás gastando, en dónde te está yendo tu dinero, pues difícilmente vas a poder mejorar para el próximo año. Entonces, definitivamente esa sería mi recomendación. Ay, pues muchas gracias, Ana, por compartir tu experiencia, tu conocimiento. Pueden seguir a Ana, tiene su página de internet. Bueno, también si puedes compartirnos tus datos de contacto, donde puedes seguirte la gente, recibir más consejos tuyos, porque lo necesitamos. Claro que sí. Pues en Instagram estoy como tips-finanzas. En TikTok también estoy como Ana Cecilia Cervoni-tips finanzas. Y pues básicamente esas son como, bueno, en Facebook también estoy como asesor Ana Cecilia Cervoni con Z, por ahí creo que lo verán, porque pues ahí me Excelente. puede seguir, tips finanzas. Excelente. Tips Finanzas. Pues muchas gracias, Ana, por estar aquí. Fue un gusto tenerte con nosotros. Y pues gracias también a todos los que nos ven, que nos siguen en cada episodio que tenemos. No olviden suscribirse. Cada 15 días tenemos un nuevo episodio para ustedes. Y por supuesto, pues la idea es seguir mejorando nuestras finanzas. Y pues bueno, agradecerles también por seguir aquí. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Ana.